nombre es Gisela Orozco Montenegro y en este video voy a explicar las leyes de Newton, que son fundamentales para entender cómo funciona el movimiento en el mundo que nos rodea. Todos los días vemos objetos moverse, carros que aceleran y frenan, personas caminando o incluso que caen al suelo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué sucede esto? Las leyes de Newton nos ayudan a responder esas preguntas ya que explican cómo las fuerzas afectan el movimiento de los objetos. Estas leyes fueron propuestas por el científico Isaac Newton en el siglo XVIII y hasta hoy siguen siendo la base de física clásica. Además, en este video, voy a explicar una de estas leyes de forma clara, incluyendo ejemplos de la vida real. Además, veremos que son importantes no solo en la teoría, sino también en aplicaciones como el transporte, la ingeniería y en la vida cotidiana. Así que comencemos con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esto sucede porque todos los objetos tienen una propiedad llamada inercia, que es la resistencia a cambiar su estado de movimiento. Es decir, los objetos prefieren mantenerse como están. Si están quietos, siguen quietos. Si están en movimiento, siguen moviéndose igual. Por ejemplo, en el espacio donde casi no hay fricción, un objeto que se mueve puede seguir moviéndose prácticamente para siempre si nada lo detiene. Un ejemplo cotidiano es cuando vamos en un bus o carro. Cuando el vehículo frena de repente, nuestro cuerpo tiende a seguir el movimiento hacia adelante. Esto ocurre por la inercia. Muchas personas piensan que los objetos se detienen porque se les acaba la fuerza, pero en realidad se detienen por fuerzas como la fricción. Esto demuestra que el movimiento no necesita una fuerza para mantenerse, sino que lo que realmente necesitamos es una fuerza para cambiar el movimiento. La inercia depende de la masa del objeto. Por ejemplo, un objeto con mayor masa como un camión tiene más inercia que una pelota, por lo que es más difícil cambiar su movimiento. Esto lo vemos en la vida diaria. Por ejemplo, es más fácil empujar una bicicleta que un carro, porque el carro tiene mayor masa y por lo tanto mayor inercia. Algo muy importante es que muchas personas piensan que un objeto necesita una fuerza para mantenerse en movimiento, pero en realidad no es así. Lo que ocurre es que en la vida diaria siempre hay fuerzas como la fricción o el aire que hacen que los objetos se detengan. Por eso parece que necesitan una fuerza para seguir moviéndose, cuando en realidad lo que necesitan es que no haya fuerzas que los frenen. Ahora veremos la segunda ley de Newton. Ahora que entendemos que los objetos mantienen su movimiento si no hay fuerzas externas, surge una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando sí aplicamos una fuerza? La respuesta a esto la da la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es igual a su masa multiplicada por su aceleración. La fórmula es F igual ma. Esta fórmula es muy importante porque nos permite entender cómo cambia el movimiento de un objeto. Nos dice que el movimiento depende de los factores principales, la fuerza y la masa. Si aplicamos más fuerza, el objeto acelera más, pero si el objeto tiene mayor masa, es más difícil acelerarlo. Ahora,
Es importante entender qué significa cada parte. La fuerza es cualquier empuje o jalón que actúa sobre un objeto. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto y también está relacionada con qué tan difícil es moverlo. Y la aceleración es el cambio en la velocidad, es decir, qué tan rápido un objeto aumenta o disminuye su velocidad o cambia de dirección. Esto significa que la fuerza no solo produce movimiento, sino que produce cambios en el movimiento, es decir, aceleración. Por ejemplo, si un objeto ya se está moviendo, una fuerza puede hacerlo ir más rápido, más lento o cambiar de dirección. Ahora, veamos un ejemplo en la vida real. Si empujamos una caja ligera, esta se moverá fácilmente. Pero si empujamos una caja más pesada, necesitaremos aplicar más fuerza para lograr la misma aceleración. Esto ocurre porque la caja más pesada tiene mayor masa. También podemos compararlo con situaciones cotidianas. Por ejemplo, no es lo mismo empujar una bicicleta que empujar un camión. Aunque apliquemos la misma fuerza, el camión acelera mucho menos porque tiene mayor masa. Ahora veamos un ejemplo con números. Si aplicamos una fuerza de 10 newtons a un objeto de 2 kilogramos, queremos saber cuál es su aceleración. Para eso usamos la fórmula despejada, A igual F sobre M. Sustituimos los valores. 10 dividido entre 2 es igual a 5. Entonces la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la velocidad del objeto aumenta en 5 metros por segundo cada segundo. Es decir, cada segundo el objeto va más rápido. Y ese cambio depende directamente de la fuerza aplicada y de su masa. En conclusión, la segunda ley de Newton nos muestra que la fuerza es la causa de los cambios en el movimiento y que tanto la masa como la fuerza determinan cómo se mueve un objeto. Ahora que entendemos cómo las fuerzas afectan el movimiento, surge otra pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando dos objetos interactúan entre sí? Eso nos lleva a la tercera ley de Newton. La respuesta la da la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton establece que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Esto significa que las fuerzas siempre ocurren en pares. Es decir, si un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primero. Un punto muy importante es que estas fuerzas no se cancelan entre sí, porque actúan sobre objetos diferentes. Este es un error común, ya que muchas personas creen que se anulan, pero en realidad ambas fuerzas existen al mismo tiempo. Veamos un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando caminamos, empujamos el suelo hacia atrás con nuestros pies. Como reacción, el suelo nos empuja hacia adelante y eso es lo que nos permite avanzar. Si no existiera esa reacción, no podríamos movernos. Otro ejemplo muy claro es un globo. Cuando soltamos un globo inflado, el aire sale hacia atrás. Como reacción, el globo se mueve hacia adelante. Esto ocurre porque el aire ejerce una fuerza en una dirección y el globo recibe una fuerza en la dirección opuesta. También podemos observar esto en un cohete. Los gases son expulsados hacia abajo y como reacción, el cohete se impulsa hacia arriba. Este principio es el mismo que permite que los cohetes funcionen incluso en el espacio, donde no hay aire. Esto demuestra
que las fuerzas siempre aparecen en pares y que cada acción genera una reacción. Entonces, cada vez que vemos movimiento, podemos preguntarnos, ¿cuál es la acción y cuál es la reacción? Con esto hemos visto las 3 leyes de Newton y cómo explican el comportamiento de los objetos en diferentes situaciones. En conclusión, las leyes de Newton nos permiten entender cómo y por qué se mueven los objetos en el mundo que nos rodea. A lo largo de este video, vimos que los objetos tienden a mantener su estado de movimiento debido a la inercia, que las fuerzas son responsables de cambiar ese movimiento y que toda acción tiene una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Además, aprendimos que estas leyes no solo son conceptos teóricos, sino que se aplican constantemente en la vida diaria, como al caminar, conducir un vehículo o incluso lanzar un objeto. Comprender estas leyes es fundamental porque nos ayuda a explicar muchos fenómenos físicos y también es la base para áreas como la ingeniería, la tecnología y la ciencia en general. Finalmente, este tema me permitió entender mejor cómo funcionan las fuerzas y el movimiento en situaciones reales. Gracias por ver. Sam z krainy zapomnienia w głowie